medios en Ecuador hoy son ya pocos. Y esos pocos que quedamos, estamos resistiendo a situaciones económicas que son adversas, que impiden crecer y servir mejor a la sociedad que debemos servir, porque estamos obligados a servir, porque ese es nuestro papel en esta sociedad, mantenerlos informados. Denunciar todos esos abusos de poder que se dan en los distintos campos. Y los periodistas necesitamos capacitación, los periodistas necesitamos tecnificación, los periodistas necesitamos muchísimas cosas para poder ejercer nuestra profesión, que es de riesgo, de alto riesgo. Y más que nada ahora, porque estamos llegando a los niveles que en su momento llegó Colombia o llegó México. Entonces, somos periodistas que tenemos que trabajar unidos por una sociedad y que para trabajar necesitamos movilizarnos, necesitamos cámaras, necesitamos micrófonos, necesitamos muchísimas cosas. Y si los recursos escasean, esos recursos no nos permiten hacer investigaciones tan profundas, porque esas investigaciones cuestan. La figura del periodista, hay que reconocerlo, ya no es lo que era antes. O sea, antes éramos los sacerdotes de la información. En muchos casos puede darse aún, sobre todo creo que persiste esto en la radio o los anchors de las presentadores de televisión, de noticieros o conductores, pero es inevitable que aparezcan este tipo de, yo no lo llamaría periodismo, sino un pseudo periodismo, ¿sí? Así como hay pseudomedios que se autonombran medios de comunicación y aparecen solo en Twitter ocasionalmente y funcionales a un interés político. Entonces hay un pseudo periodismo que de alguna manera busca reemplazar, ¿no es cierto?, la labor. Y yo creo que ese es un debate bastante antiguo también. Mira, más allá de la tecnología y de esta eclosión, digamos, de este tipo de gestores, que hoy se llama ahora gestores de contenido, ¿no? A partir de esto, siempre ha sido la intención del periodismo de cómo, o los periodistas, los que estamos en redacción, de cómo interesar al público por nuestras historias. Y esta intención de interesar al público por nuestras historias ha generado grandes historias, grandes periodistas que saben contar historias. Y yo creo que ahí hay una diferencia muy fuerte. Primero, entender que nosotros nos subordinamos a los hechos. Es decir, los periodistas esencialmente buscamos hechos, trabajamos sobre hechos, incluso trabajamos sobre personajes cuyo valor periodístico está en los hechos, en lo que hacen. Entender el nuevo ecosistema de distribución noticiosa que tenemos. Pero eso no cambia el que la gente normal, común y corriente de la vida le encantan las historias. Nos encantan las historias, ¿no? Por eso, por ejemplo, mira, la insurgencia de plataformas tipo Netflix, donde lo que se hace esencialmente y en las series es contar historias. Yo creo que son varios frentes, tristemente, los que está enfrentando el periodismo en este momento. Y yo creo que uno de los principales es la falta de voluntad política, ya sistemática de los gobiernos ecuatorianos para garantizar la vida y la protección del ejercicio periodístico en Ecuador. Nosotros podemos ver que hay un mecanismo de protección de periodistas que está liderado por Ricardo Rivas, por ejemplo, que es una persona que vivió tristemente una experiencia de la pérdida de su hermano de Paul Rivas, junto a otros dos colegas de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte en 2018. Y a partir de ahí, pese a los intentos, a las buenas intenciones y al trabajo que están haciendo, la voluntad política, ¿cómo se expresa? Desde un gobierno que de verdad dé presupuesto para una política pública y para mecanismos de protección que son importantísimos porque, y voy al segundo punto, tristemente el periodismo está bajo ataque desde diferentes frentes. Estamos en el contexto de un gobierno
que sí tiene tintes autoritarios y que yo creo que en ese contexto hay que fortalecer la participación del periodismo en un contexto de democracia. Entonces, por un lado, tienes una violencia que puede venir directamente desde el gobierno nacional, violencia y amenazas de muerte que vienen desde el crimen organizado, que tristemente no opera sin Estado. Y por otro lado, también hay algo muy importante que es la precarización de la profesión en el contexto ecuatoriano. Muchos de los periodistas que hacemos periodismo de investigación somos periodistas freelance y aunque tenemos una convicción muy marcada porque el periodismo también trasciende otros objetivos, sí que hay que decirlo, hay mucha precarización y vulneración a los derechos laborales dentro de las redacciones ecuatorianas y yo creo que eso sí tiene que ponerse en discusión. Cuando tú haces una cobertura sostenida de corrupción, por ejemplo, que en Expreso lo han hecho mucho, solo para dar un ejemplo, y estás cubriendo crimen organizado, violencia carcelaria política, tú te das cuenta el sistema judicial, todo eso es un entramado, porque al final si algo ha demostrado todo esto, este contexto hostil para los periodistas, es que al final no sabemos a quién estamos tocando realmente cuando estamos haciendo una investigación. Podemos tener una radiografía, una aproximación, pero realmente puede estar afectando estructuras políticas como hemos visto en varios casos ya emblemáticos de corrupción que han explotado en el Ecuador. Pero más allá de eso, yo creo que sí, desde el poder político y desde el gobierno tú ves una intolerancia a la crítica, por ejemplo, la crítica que viene desde varios frentes, sobre todo con las mujeres. Lo que se hizo fue deslegitimar el oficio periodístico, deslegitimar el negocio de la prensa como un negocio legítimo. Una de las cosas que hacía la ley de comunicación era volver inviable como negocio el negocio de la prensa, a través de una serie de restricciones sobre quiénes pueden o no pueden ser accionistas, quiénes pueden o no pueden intervenir en el negocio de los medios de comunicación, etcétera. Los medios se convirtieron en negocios inviables y eso ha determinado, siempre dirá el correísmo, no cerramos ni un solo medio, es mentira, cerraron algunos, pero es que aparte crearon un ecosistema en el que la sobrevivencia de los medios era imposible y estamos viendo ese resultado. Además, en un contexto mundial de dificultad para los medios, ¿no es cierto? Porque están cambiando las circunstancias por el tema de las redes sociales, por un montón de cosas de las que se ha hablado bastante y que están en el radar de todo el mundo. Pero en medio de eso, esta deslegitimación del negocio de la prensa y esta deslegitimación del oficio del periodismo, me parece que son este rato yo no sé si batallas, desafíos, el hecho de que por ejemplo, se haya deslegitimado el concepto de pauta. Ujú. La pauta es eh, es absolutamente legítima, ¿no es cierto? La Es un pauta es trabajo, el periodismo, el ¿no? mecanismo de sobrevivencia financiera de los medios de comunicación, mientras que este gobierno lo hace con una naturalidad pasmosa, creyendo que eso es lo normal. Lo hace como si no violentara ningún principio. O sea, el señor Noboa ni siquiera leyó el documento que firmó cuando firmó la declaración de Chapultepec, ni la leyó, eh, porque cree que es normal. Y los funcionarios de gobierno creen que es normal tener periodistas tarifados. Y los funcionarios de gobierno creen que es normal negarle la pauta a los medios que no publican lo que ellos quieren. Eh, y eso me parece grave. Por eso digo, este es el gobierno de la posverdad, porque lo es con una naturalidad pasmosa, lo es como si eso fuera lo recomendable, como si eso fuera lo que se debe hacer. Es ese tipo de comportamiento de lo que se llaman gobiernos transaccionales, ¿no? Esta visión transaccional del poder que es, yo te doy algo a cambio de algo, o sea, no puedo darte algo a cambio de nada. Creo que son tiempos complejos para la profesión, pero cuando no lo han sido. Sin embargo, con el desarrollo de las redes sociales y toda esta vorágine de información a la que estamos permanentemente sometidos, nos llega información incluso sin buscarla. Los medios de comunicación y los periodistas en general nos vemos obligados ya no solamente a informar lo que sucede, sino también a decirle a la gente que de eso que recibe es real, sustentado en evidencia, por ejemplo, científica, estadística, técnica. Yo creo que indudablemente caminamos hacia
acentuar en las salas de redacción los procesos de verificación de información, no solamente como parte de la dinámica diaria de la reportería, sino como un servicio a la gente. Nosotros tenemos todo el tiempo familiares que nos dicen, he recibido esto, ¿es real? ¿Pasó así? A mí me pasa todos los días, estoy seguro que a los colegas exactamente igual. Y en la medida en la que la gente necesita responder esas preguntas, los medios de comunicación tienen que estar preparados para el efecto y adaptando sus dinámicas laborales para esto. Y en materia de seguridad, vemos con mis compañeros con mucha preocupación que cada vez es mucho más difícil cubrir noticias relacionadas con la crónica diaria, que antes, pues, digamos, siempre ha tenido su riesgo, pero hoy hay más riesgo que nunca. Hay zonas a las que simplemente no se puede ingresar si no hay custodia policial. Los colegas están saliendo con chalecos antibalas. Ya se han reportado asaltos a equipos que están transmitiendo en vivo. Esto puede ser el inicio de algo mucho peor y tengo que decirlo con mucha pena, pero con mucha conciencia de lo que sucede. Y en algunos casos simplemente no se puede llegar a ciertos lugares porque no hay garantías. Y les toca a los colegas transmitir desde unidades de policía comunitaria para asegurarse en alguna medida, ¿no? Son tiempos complejos para todos los ciudadanos en materia de seguridad y la profesión no está exenta de aquello.